Muchas gracias. Estamos con Maxo Benalal, uno de los dos, si tengo entendido bien, diputados que existen en España que son judíos. ¿Es cierto? Sí, en efecto. Uno de ellos es Elías Bendodo, que es diputado del Parlamento andaluz y de hecho es consejero de la presidencia del gobierno andaluz, y yo, solo somos dos, que soy diputado autonómico en Baleares y soy miembro de la mesa del Parlamento Balear. Pero tú originariamente eras de Madrid, ¿verdad? Y llegaste a Ibiza. Sí, yo nací en Madrid. Bueno, yo en realidad pues toda mi vida he sido pegando tumbos. Empecé en Madrid, estudié Derecho y bueno, lo que era la carrera internacional, la carrera diplomática, Derecho Internacional en Francia. Y luego pues he vivido muchísimos años en América Latina, en Cuba y en Panamá, hasta que pues bueno, vine a Ibiza. Yo tuve una parada de Ibiza de 5 años, hace como 15 años, que es cuando nació mi hijo, pero luego ya me fui a América Latina, pero sí. ¿Y tu familia originalmente era de Marruecos o hace cuántos años sabes que viven en España? Bueno, mi madre es de Tánger, mi padre y su familia son de Tetuán y yo nací en Madrid. Soy el primero que nací en Madrid desde la expulsión de los judíos. Maxo, según tu impresión, ¿España sigue siendo un país con un ADN fuerte antisemita? Mi primera impresión como judío es sí, no cabe ninguna duda. Eh, Culturalmente, tú hablas con muchos españoles y, bueno, pues aunque no han visto ningún judío, no conocen a ningún judío y no saben de nada, tienen prejuicios. Hace unos años se hizo una encuesta en escuelas e institutos preguntando a los niños, entre otras cosas, si se sentarían al lado de un compañero musulmán, si se sentarían al lado de un compañero gitano o si se sentarían al lado de un compañero judío. Y pues las respuestas fueron que prácticamente la mitad de niños que nunca habían visto y que no sabían lo que era, pues no se habrían sentado al lado de un compañero judío. Pero también las cifras de odio hacia los musulmanes o de tirria hacia los musulmanes es incluso más grande, más importante que la animadversión hacia los judíos. Lo es porque hay dos cosas. Primeramente, hacia los judíos hay animadversión hacia el judío porque es judío sin saber nada más. Hacia el musulmán tienes también odio, primero porque es musulmán, pero luego porque hay muchas etiquetas que se han pegado a los musulmanes como se le han pegado a los gitanos. Entonces, pues en la mentalidad popular, pues eso es lo que pasa. Entonces, pues esas etiquetas, por suerte o por desgracia, pues son menos evidentes o menos día a día para los judíos que lo son para otras minorías. Pero sí, aquí digamos que en España pues se dejan convencer mucho por tipos, etiquetas y falsedades que efectivamente pues, afectan a todas las minorías. Tú eres diputado de un partido de centro que de hecho tiene muchas tendencias sociales en el área económica y que desde el punto de vista político pretende e impulsa la unidad de España y no la independencia de autonomías. Eh, y es un partido que a primera vista parece que tiene muchas personas que apoyan a Israel. ¿Hay antisemitismo también en el partido tuyo, en Ciudadanos? Bueno, no sé si debería contestarte a esa pregunta. Te voy a contestar. Primeramente, mi partido es un partido de centro, quiere decir que recopilamos todo lo que está a la derecha de la izquierda y todo lo que está a la izquierda de la derecha. Somos un partido muy social, quiere decir que efectivamente tenemos un concepto muy social de la sociedad y de lo que tenemos que ofrecer a la sociedad española. A nivel de racismo en el partido, antisemitismo, sí lo hay y evidentemente, pues bueno, como yo soy judío, pues yo lo he sufrido y lo sufro. Entonces, ¿por qué decirte lo contrario? Sí lo hay. ¿De qué forma se manifiesta el odio hacia el judío en general en España? No quiero entrar ya en tu partido específicamente, pero ¿de qué forma sentís que te discriminan siendo un diputado judío? Bueno, siendo diputado a mí no me discriminan, ¿eh? Yo aquí digamos que tengo
un muy buen trato con todo el mundo, pero evidentemente es la primera vez que la gente tiene que toparse con un judío. Lo curioso fue el día que se hizo el homenaje de la Shoah aquí en el Parlamento Balear, que el Parlamento encendió 7 velas, 6 velas para cada millón de judíos y una vela para los que no eran judíos. Lo curioso es que en el momento de encender la sexta vela, la responsable del protocolo llamó mi nombre, no como diputado, sino como miembro de la comunidad judía de Palma. Entonces, evidentemente, pues mucha gente se quedó como sorprendido porque no lo sabían. Una cosa curiosa es que también me llegó que en el momento el día que se hizo la jura o la promesa de nuestros cargos en el Parlamento y que se votaron los miembros del gobierno de la Cámara, evidentemente, como yo era uno de los candidatos, pues mi nombre salía mucho cada vez que un diputado tenía que votar, salir a votar. Y entonces, curiosamente, la mujer de uno de los diputados que estaba en la Cámara me dijo, cuando vi tu nombre, pues automáticamente me dije, coño, un musulmán. Y entonces, pues se metió en internet y luego lo que me dijo es, luego me sentí aliviada porque vi que no eras musulmán, que eras judío. Un comentario muy, 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 muy raro. Otro comentario el mismo día es que uno de nuestros diputados tenía al lado otro diputado. Entonces, a fuerza de oír Benalal, 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 le preguntó, ¿y Benalal de dónde es? Entonces, claro, el diputado, como veía venir la pregunta, le contestó, pues es de Ibiza. Y entonces este otro diputado le dice, sí, sí, pero ves que Benalal, ¿de dónde es original? Y entonces, claro, el diputado, como también veía de nuevo la pregunta, lo que querían que respondiese, dijo Benalal, típicamente ibicenco. Benalal, Benamesí, típicamente de Ibiza. Y claro, ahí dejó zanjado la discusión. Pero tú crees que, igual que otros diputados judíos de otros parlamentos, hay cierta tendencia a extranjerizar al judío, como que el judío no es parte de nuestro país, y en algunas sociedades incluso a pensar que, bueno, si es judío, es poderoso. ¿Te has topado con cosas así? Sí, sin lugar a dudas, desde pequeño, sin lugar a dudas. Yo siempre tenía la respuesta desde pequeño cuando me decían, pero si eres judío no puedes ser español, mi respuesta tú eres católico, pero no tienes pasaporte del Vaticano. Entonces siempre han sido, pero sí, es una cosa real. Y luego, pues el tema del poder, sí, el poder, dinero, prensa, que yo siempre lo digo, bueno, dinero, ni banqueros, ningún problema. Cítame un banco judío que no esté situado en Israel. Evidentemente, la gente no puede. Digo, cítame periódicos, por ejemplo, en tu país, que estén en manos de judíos. Es que tampoco pueden. Pero claro, yo siempre digo, en cuanto hay un judío que fabrica muebles, ya dices, los judíos dominan el mercado del mueble. Pero en cambio, cuando hay muebles, fábricas de muebles dirigidas por musulmanes, hindúes, católicos o protestantes, ahí nadie dice nada, porque es la normalidad. La anormalidad parece ser que es cuando alguien diferente con el que ya tienes una reticencia, pues hace algo. Si a eso le añades todos los estigmas que nos meten todos los días, pues hace que la gente ya asimila judío con cualquier cosa. Maxo, el antisemitismo de derecha en España tenía mucha relación con la época franquista, con el hecho de que España es un país, a pesar de que algunos lo niegan, muy católico. Y el antisemitismo es un fenómeno católico. Eh, Hoy, ¿cómo ves? ¿Cómo se manifiesta ese antisemitismo de derecha y si tú crees que sigue siendo un antisemitismo fuerte? Mira, personalmente no pienso que sea un antisemitismo fuerte. A mí, en principio, pues no me asusta. No me asusta porque, bueno, siempre tienes gente antisemita, activista antisemita en todos los partidos, en el mío también. Y entonces, pues bueno, a lo mejor ellos se ven más que en otros. Entonces, a mí, hoy por hoy, no me asusta. Una cosa que yo siempre digo, no comparemos un partido como Vox, por ejemplo, en España, con un partido como el Frente Nacional en Francia, que fue creado por gente que eran pronazis. Hablamos de dos problemas completamente diferentes. Para responderte al tema político, pues mira,
tú sabes perfectamente que yo llevo ya pues 4 años haciendo juicios en España, denuncias sistemáticamente cada vez que en un ayuntamiento en todo el país se han adoptado medidas antijudías, anti-israelíes, anti-BDS. He metido pues más o menos más de 75 juicios. De los 75 pues he ganado 67 y los otros no es que los haya perdido, es que sea que el municipio se echó para atrás y retiró la medida o que negoció el municipio para quitar la medida para no encontrarse pagando costas, o sea que básicamente he ganado 100% de los casos. Pues en esos 100% de los casos, en todos, sin excepción, son municipalidades de corte Partido Socialista y Unidas Podemos. Entonces, yo sé día a día quién es con el que me estoy enfrentando. Yo aquí, el año pasado también presenté una denuncia ante los altos tribunales del país, la Audiencia Nacional, porque se invitó a una activista palestina que había puesto bombas, que estaba buscada por terrorismo internacional y que fue invitada a España, gastos pagados por municipalidades de izquierdas, Podemos. Entonces, yo presenté una denuncia, a esta señora se le prohibió la entrada, o sea, se le retiró su visado europeo cuando llegó a Roma. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, mi actividad luchando contra este problema, no tiene ninguna duda. Es hoy por hoy 100% contra la izquierda española. A lo mejor cambia mañana, pero hoy por hoy es lo que es. Te diré también una cosa, la prensa española tiene un juego muy importante en esto. La prensa española es fuertemente antisemita, fuertemente anti-israelí, innegablemente antisionista, que realmente es lo mismo hoy por hoy que ser antijudío. Lo que pasa es que decir que eres antijudío hoy suena mal, entonces te inventas antisemitismo para querer decir lo mismo. Y la prensa es así. Tú ves un noticiario, ves un periódico, es totalmente diferente cómo se tratan aquí las noticias a cómo se tratan en otro sitio. Yo me he cansado de presentar pues quejas a periódicos, a televisión española, porque realmente no sirve para nada. La prensa es privada, es lo que es, y finalmente pues no te hacen caso porque ellos tienen su línea editorial y de su línea editorial no se van a mover. O sea, tú lo que me dices es, ¿hay una relación entre la prensa que tiene tendencias, por ejemplo, de izquierda en tu país? Porque me estás diciendo que, de hecho, el principal fuente de antisemitismo hoy en España viene de Podemos y también del PSOE, o sea, del Partido Socialista Obrero Español. ¿Es así? Gabriel, dite una cosa, si estos 75 casos que yo he llevado a juicio, si el Partido Socialista Obrero Español no hubiera apoyado iniciativas BDS o como queramos, anti-israelíes en municipios, ninguna de esas iniciativas se hubiese aprobado. Aquí en Palma, curiosamente, el día del Holocausto, un partido español presentó una moción, partido de derechas, presentó una moción en el Consejo Insular, que es la Diputación Provincial de Palma, simplemente una moción que pedía la condena del antisemitismo en el día de la Shoah. Eso llegó a voto del Pleno del Consejo, votaron a favor de la moción 4 partidos, Vox, Partido Popular, mi partido y el Partido de las Islas, y votaron en contra de una moción que no decía nada más que esa condena, Partido Socialista, Podemos y un partido independentista. Entonces, pues no sé, queda claramente reflejado. Mira, yo en general no soy muy amante de la prensa española, para serte sincero. No me parece las mejores prensas del mundo y trabajé durante años con agencias, nutriéndome de agencias como la agencia EFE, que tiene no solamente una tendencia ideológica muy clara, sino que además tiene un problema suplementario, y es que a primera vista no les gusta demasiado trabajar. Te digo, por una agencia de noticias que está instalada en Israel, y la seguí durante mucho tiempo, y prácticamente lo que hacían era hacer llamados telefónicos para escuchar portavoces que les digan algo cuando están en el terreno. Por teléfono puedes hablar incluso desde Madrid, ¿verdad?
O sea que incluso la agencia oficial de noticias española no me causa ninguna ni admiración profesional ni mucha confianza ideológica. Pero el periódico más importante en el mundo hispano sigue siendo El País de España. ¿Cómo explicas la postura del País de España con respecto a los judíos de Israel? No lo sé, tú eres periodista. Tu objetivo cuando trabajas en un periódico es vender periódicos. Entonces, evidentemente, no vas a publicar una información que va, obviamente, en contracorriente de lo que piensa la mayoría del país. Vas a publicar una información que va en la misma dirección que piensa la mayoría. Aparte del país, pues es un periódico también que está políticamente marcado. Entonces, pues es obvio que cuando tú quieres ver informaciones sobre Israel, pues no tienes que leer El País, te conectas a Le Monde, Le Figaro, la BBC y entonces verás informaciones fidedignas. Cuando tú ves, por ejemplo, que se lanzan misiles de Gaza hacia Israel, pues son incidentes. Cuando Israel, por ejemplo, responde, pues automáticamente son ataques injustificados del Estado hebreo. Eso te dice todo. ¿No tienes algún tipo de temor que por estar tan identificado con Israel y tan identificado con tu judaísmo, porque lo llevas de forma muy orgullosa, ¿no crees que eso te hace daño a tu carrera política? Bueno, Gabriel, yo además tú sabes que dirijo la comunidad judía de Ibiza. Yo siempre he sido judío, mi familia es judía ortodoxa, muy orgulloso de ser judío. Y mi carrera política nació hace 9 meses. Yo nunca tuve carrera política antes. Yo soy abogado, era abogado. Las circunstancias hicieron que hoy estoy en política y estaré en política mientras que esto dure y mientras que los electores quieran que me quede. Pero desde luego yo tengo mis principios y mis valores que pasan por encima de mi carrera, de mi partido. Entonces, pues yo nunca voy a sacrificar mis valores y mis principios por una carrera, sea cual sea. ¿Qué onda la comunidad judía de Ibiza? Tengo entendido que son judíos principalmente israelíes. Sí, es una comunidad muy sui generis. Muy sui generis. Hay unas 100 familias. Cuando, por ejemplo, se hacen seder de Pesach, pues a lo mejor te reúnes 150 o 200 personas. Entonces ya imagínate un seder no con 150 personas normales, con 150 israelíes. Eso es una feria. Y sí, en realidad son israelíes, son gente pues que además con una mentalidad muy extraña, porque es gente que antes de llegar a Ibiza, pues venía de Tailandia, de Bali, de la India, o sea, gente que llegó aquí con una mentalidad muy especial. Entonces, pues es una comunidad muy, 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 muy rica. A ver, los israelíes no tienen la tradición de comunidades como tenemos en la diáspora. No saben lo que es ir los viernes, a menos que pertenezcas a una comunidad muy específica y a menos que seas ortodoxo. Pero si estuvieran en Tailandia y deambulando de mochileros por el mundo, no creo que sean ortodoxos. De todas formas, me imagino por qué quieren ir a vivir a Ibiza, porque el estereotipo que tiene Ibiza es que es una ciudad donde el hedonismo gobierna. Eh, pero me resulta raro que se quieran reunir a nivel comunitario y que creen una comunidad, por más que, tú sabes, dos judíos ya es una comunidad. No, 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 no han querido reunirse y crear la comunidad. La comunidad la pusimos en marcha o sea, yo como ortodoxo, otro chico ortodoxo que de hecho es un chueta, que se convirtió en Jerusalén, y nosotros la pusimos en marcha. En realidad, al único que sirve día a día a la comunidad es a los que son ortodoxos y no son israelíes. Los israelíes pues solamente quieren, pues sí, se juntan para celebrar Rosh Hashanah, pero como el que celebraría el 31 de diciembre. O sea, nada sin link religioso. Y el seder de Pesaj, lo mismo. Te reúnes para celebrar Pesaj, la Haggadah, pues no sé, lo justo, y nada más. O sea, que es más, pero digamos que actúas más o menos como link cuando hay que reinar, o vienes a decirles, oye, 200 israelíes en un seder va a ser
impracticable. Habría que dividirlo en 3 o 4, pero no, ellos no tienen esa noción, no tienen noción de sinagoga, o sea, no son, aparte, no son gente sobre Shabbat, que respeten la Kashrut, ni que se vayan a traumatizar por trabajar un día de Kippur o trabajar un Shabbat. Por eso digo que es una comunidad bien rarita. Max, para terminar, yo creo que en la pandemia el Estado de Israel ha protegido a sus ciudadanos. Y de hecho los números hablan por sí solos, con todas las quejas que nosotros podemos llegar a tener contra nuestro gobierno. Pero no hay una sensación de que no estamos defendidos. Y yo creo que hay otros países que empiezan a admirar también eso. Deja a un lado que muchas personas creen que Israel es capaz de producir la vacuna, porque invertimos mucho en investigación y en desarrollo. Lo que te quiero decir es que el posicionamiento de nuestro país ha mejorado por la pandemia. ¿Crees que es suficiente algo así para que en tu país se olviden un poco de tanta persecución hacia los judíos? Mira, te voy a decir una cosa que yo siempre he dicho y he mantenido. Israel es un país fantástico en 1000 millones de temas. Israel es totalmente nulo, pero totalmente nulo en un tema principal, o dos: marketing internacional y proyección internacional. Israel no sabe cómo proyectarse. Israel no sabe cómo hacer amigos. Israel no sabe cómo hacer marketing internacional. Entonces, pues que ha podido ayudarnos, sí, pero tú mismo viste que el hecho de que Israel estuviese trabajando en una vacuna o cerca de ella ya hizo que muchos dijesen: Israel creó la pandemia para luego poder vender al mundo entero su vacuna. Entonces, obviamente, siempre vas a volver al tema de antisemitismo, pero yo creo realmente sí, que o sea, Israel es admirado por muchos países, y aquí en España se admira a Israel muchísimo. O sea, el presidente de nuestro partido, el antiguo presidente, pues muchas veces dijo que Israel, el modelo educativo de Israel o el modelo de sanidad de Israel era un modelo excelente que había que copiar. O sea, muchos políticos lo ven así, pero o sea, que a nivel de las altas esferas, la imagen de Israel no tiene mucho que mejorar, excepto a nivel Unión Europea, donde evidentemente la Unión Europea es claramente anti-israelí, claramente anti-árabe, y ahí no hay nada que hacer. Como dicen los americanos, ese tren ya ha pasado. Pero si no, Israel debería de trabajar en su marketing internacional sin ningún tipo de dudas. Maxo, tengo la excusa ahora de tener que ir a Ibiza para ver la comunidad que están creando, aunque sea para ver a tantos israelíes en una comunidad sui generis como la tuya. Evidentemente es una excusa para también ir a Ibiza y pasear un poco. Pero te agradezco mucho, mucho, no solamente por tu tiempo, sino porque representas a la comunidad judía y al pueblo judío, y estás orgulloso de eso. Y eso no lo debemos tomar como sobreentendido. Hay algunos judíos del mundo que sí han llegado a cargos políticos, pero esconden su judaísmo. Y yo escucho a una persona que está muy orgullosa de lo que es, muy orgullosa de su tradición, y que está dispuesto a defenderlo. Así que como israelí, de alguna manera, te agradezco mucho por lo que de hecho eres. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, me toca lo que me dices.